Hola hermanos y amigos de Lakeview Community Church, les saludo en nombre de Jesús. Bienvenidos a otro estudio más de los milagros de Jesús que hemos estado estudiando en los últimos meses y hemos aprendido muchas cosas lindas sobre los milagros de Jesús. Antes de ir a la palabra, usted puede ir buscando Juan capítulo 2, allá es donde vamos a estar leyendo en esta hora a Juan capítulo 2, pero vamos al Señor primero. Vamos al Señor primero. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, nos toques el corazón, nuestra mente también, para que seas tú quien nos enseñes. Que el Espíritu Santo apunte específicamente, persona por persona, lo que tú quieres que hagamos con lo que vamos a aprender en este estudio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Si vamos allá, por favor, voy a leer de la palabra. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Perdón. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en Juan 2, 1 al 11. Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Caná, y allí también estaba su mamá María. Caná es un pueblo que está en la provincia de Galilea, donde en realidad se crió Jesús. Recuerde que Jesús es de Nazaret, donde él se crió. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Nazaret está en la provincia de Galilea, donde está también el pueblo de Caná. Y este es el principio de su ministerio. En el versículo 3 vemos que se terminó el vino. Quizás porque mucha más gente vino a la boda que la que fue invitada. Así pasa mucho en Puerto Rico. Usted invita a 200 y vienen 400, ¿verdad? Y por eso quizás se acabó el vino. La celebración de bodas en aquella época no es como hoy día, que es una noche, una tarde, una noche. Era toda una semana. Imagínense la cantidad de comida y de bebida que la familia tenía que proveer para celebrar una boda por toda una semana. Quizás este es el último día de la celebración, y por eso de repente se acaba el vino. Que el vino se terminara en una boda era una vergüenza y una humillación grande para la familia. La familia no solamente de los novios, sino también para los novios mismos. Era una vergüenza y una humillación. Por eso María ve el problema, se percata de la situación
y le informa a Jesucristo, a Jesús, su hijo, que faltaba vino, como queriendo que él hiciera algo. ¿Se da cuenta? Esto nos dice que ella sabía, conocía ya el poder de Jesucristo, y la soberanía de Él, Ella sabe que Jesucristo puede resolver el problema. Y ella sabe que ella no puede resolverlo. Jesús le contesta a María que todavía no era el tiempo ni el lugar para comenzar a hacer milagros. Pero María conoce el corazón de Jesús. Por eso le pidió. Es un corazón lleno de misericordia y lleno de amor. Ella lo conoce. En el versículo 5 vemos que María le dice a los que servían, antes de Jesucristo hacer el milagro, les dice que hicieran tal y como Jesucristo les dijere. En otras palabras, obedézcanle, escúchenle a Él, sigan sus instrucciones. Es el consejo de María, es las instrucciones de María para los que servían. Este versículo nos dice claramente que María no tenía poder para hacer milagros, pero sabía que Jesucristo sí podía. Y por eso ella exhorta a los sirvientes a que vayan a Él y sigan sus instrucciones. Quiero que sepa que ese mensaje no ha cambiado en los más de 2000 años desde que Jesucristo vino a este mundo. No ha cambiado. Es Jesucristo quien tiene poder para hacer milagros, tremendos milagros, y no María, porque Jesucristo es Dios encarnado. ¿Se fija? Hace años tuve una conversación con un sacerdote que yo conocía bastante bien en El Salvador, hace muchos años atrás, y le pregunté por qué la Iglesia Católica enseña que María hace milagros. Él me contestó que la Iglesia Católica no enseña eso. Son creencias de la gente, me dijo. Nuestra América Latina, oiga, está plagada de creencias y tradiciones religiosas que están en contra de la Biblia o que no están en la Biblia. Pero cuidado de nosotros tener creencias y tradiciones que están en contra de la palabra de Dios. El versículo 6 dice que había allí 6 tinajas de piedra. 6 tinajas de piedra. ¿Por qué las tinajas son de piedra? Cada tinaja tiene una capacidad de 20 a 30 galones, ¿sabe? Son pesadísimas. ¿Pero por qué de piedra? Bueno, porque la piedra mantiene al agua fresca, fría. La mantiene fría. No importa la temperatura del ambiente, la piedra va a mantener el agua fresca, si no fría, fresca. Como puede imaginarse, estas tinajas, siendo tan grandes, de 20 a 30 galones, eran muy pesadas, así que normalmente no se movían del lugar, sino que se traía el agua en cántaros de agua, ¿verdad? Hasta 10 galones tenía un cántaro de agua. Se traía el agua en cántaros y se echaba dentro de estas tinajas de agua. El versículo 6 nos indica el por qué estaban esas tinajas allí, por qué tantas, ¿verdad? Y es porque es para el rito de la purificación de los judíos. Esto es, para que todos se laven las manos entre comidas, era parte del ritual judío. Instrucciones del Antiguo Testamento de higiene que Dios les dio. Fíjese, no había coronavirus, pero habían otras bacterias y otros virus que Dios conocía, que ellos no conocían. Y Dios les da instrucciones de higiene en el Antiguo Testamento. Y ellos están siguiendo esas instrucciones de higiene. Está ahí el agua
para que ellos laven las manos entre comidas y para que ellos laven las copas y los platos entre comidas, ¿verdad? Para buena higiene de acuerdo a la ley judía. Para eso está toda esa agua allí. En el versículo 7 Jesús les indicó a los sirvientes que llenaran las 6 tinajas de piedra con agua. María tenía razón. El corazón de Jesucristo, la misericordia de Jesús es tan grande que lo mueve a hacer este milagro. Ellos llenaron hasta arriba las tinajas y entonces Jesús le dijo que le llevaran al maestresala el vino que él había creado por milagro. Había convertido el agua en vino. ¿Qué es el maestresala? Bueno, el maestresala es la persona encargada del banquete. Él es el que supervisa a los sirvientes, supervisa cuándo se va a servir el vino, cuándo se va a servir la oveja, el cordero, cuándo se va a servir todo. Vamos a decir que él es como el mozo principal. El mozo principal. Cuando el maestresala probó el vino que Jesucristo había creado del agua, sin saber que era agua convertida en vino, aunque los sirvientes sí lo sabían, el maestresala se quedó sorprendido, asombrado de la calidad de ese vino, tanto que se lo mencionó al nuevo esposo. Usted vio la conversación ahí. Le dice al nuevo esposo: oiga, todo el mundo sirve el buen vino al principio y deja el vino más barato, el de menor calidad, para lo último, cuando ya la gente está un poquito, ¿verdad? Ya usted sabe. Pero tú has servido el mejor vino a esta hora, al final. Sorprendido. Oiga, la palabra, ¿se imagina usted cuán sorprendidos también habrán quedado los sirvientes? La Biblia no nos habla de eso, pero nos podemos imaginar la sorpresa entre los sirvientes también, no solamente el maestresala, porque los sirvientes sabían de dónde había venido ese vino. Ellos habían llenado las tinajas de agua, no de vino. Y ahora cuando el maestresala lo prueba, ya no es agua, es un vino de alta calidad. La palabra griega para vino, usada en los versículos 3, el versículo 9 y el versículo 10, es oikos. La misma palabra en Efesios 5:18, cuando Pablo advierte a los cristianos: no os embriaguéis con vino, oikos, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es la misma palabra. Así que podemos asumir que es la misma palabra aquí, que es vino, fermentación de la uva. Eso nos dice que el vino que se refiere aquí no es jugo de uvas, aunque algunas personas hoy día insisten en que fue jugo de uva y no vino con alcohol. Está bien, no entremos en polémicas, porque a veces entramos en polémicas los cristianos y nos perdemos la enseñanza principal de Dios. Empezamos a discutir una cosa y la otra, y Dios está allá arriba en el cielo diciéndonos: detente, deténganse, hay una enseñanza aquí que es más importante que esa polémica. Y la enseñanza es que lo milagroso, el milagro de Dios en que convierte agua en una bebida de alta calidad, ya sea vino fermentado o sea jugo de uvas, no importa. Lo que sea fue de alta calidad, tanto que sorprendió al maestresala, al mozo principal. ¿Se da cuenta? Eso es lo más importante aquí. Vamos a revisar las enseñanzas de esta historia bíblica. Número 1. Jesucristo tiene poder
para hacer cualquier tipo de milagro. Inclusive tiene poder sobre la naturaleza, como lo demostró aquí en esta historia bíblica que acabamos de leer. Convierte agua en vino, ya sea vino fermentado o jugo de uvas, lo que sea. Pero se fija, son dos sustancias completamente diferentes, dos compuestos diferentes. Y eso es una enseñanza muy importante. Jesucristo tiene poder para transformar vidas, transformar la economía del hogar, transformar matrimonios, transformar problemas nuestros. Jesucristo tiene poder. Otra cosa que nos enseñamos aquí, que la palabra nos enseña aquí, es que María no tenía poder para solucionar el problema en esa boda y ella lo reconoció. ¿Y qué hizo? Fue a la persona indicada para solucionar el problema. Eso es gran enseñanza para nosotros, porque muchos de nosotros no hacemos como María. Pensamos en solucionar nuestro problema nosotros mismos y seguimos ahí batallando y dándonos en la cabeza con el problema y batallando, y no vamos a Dios para que Él nos ayude a solucionar el problema. Debemos hacer como María. La enseñanza aquí de María es identificar el problema e ir inmediatamente a Dios. Señor, aquí tengo un problema, te necesito. Y eres tú solo el que puede solucionar este problema. Ella lo reconoció y ella nos enseña hoy esta gran lección. María es digna de ser respetada y admirada, nunca adorada, ¿verdad? Pero fíjense que aquí nos enseña esta gran enseñanza. Ella no podía solucionar el problema como muchos de nosotros no podemos solucionar muchos de los problemas que estamos enfrentando. Pero debemos ir a Dios, humildemente y pedir, Señor, ayúdame, extiende tu mano, sácame de este hoyo, sosténme, Señor. Esa es la segunda enseñanza de esta historia. La tercera es que los sirvientes hicieron lo que Jesús les mandó y el milagro entonces ocurrió. ¿Se dio cuenta? María ya le había advertido a ellos, hagan lo que Él les diga. Jesucristo les da instrucciones a ellos y si ellos no hubieran seguido las instrucciones, no hubieran obedecido, el milagro no hubiera ocurrido, no hubiera habido la bebida que hubo al final. Enseñanza para nosotros de obedecer a Dios al pie de la letra. No cambiemos la receta de Dios. Dios dice esto y esto es lo que vamos a hacer. Seamos obedientes a Dios. La enseñanza bíblica de la obediencia se repite miles y miles de veces en la Biblia. Estoy exagerando para hacer un punto. Hay obediencia como la gran enseñanza de la Biblia. Obediencia. Ellos obedecieron al Señor y hubo un milagro. No podemos esperar milagros en la vida cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia. ¿Se da cuenta? La cuarta enseñanza, y para terminar, es que dije al principio, este es uno de los más raros de los milagros. Si usted se da cuenta, no hay nadie enfermo, nadie ha muerto, no hay una emergencia aquí, nadie va a ser atacado, nadie tiene que ser rescatado. Simplemente se acabó el vino. Y usted y yo pensaríamos, pero ¿para qué Dios se preocupó? ¿Por qué Dios hizo un milagro cuando no hay nada tan importante aquí que hacer? Pero aquí está la enseñanza número 4. Jesucristo se interesa por cada detalle de tu vida.
aun cuando parece insignificante para los demás, pero para ti no lo es. Como en esta boda, el vino se acabó. Para nosotros, pensaríamos nosotros, bueno, ¿y qué? ¿Se acabó? Que todo el mundo se vaya a su casa. La familia pasa vergüenza, humillación. Jesucristo viene al rescate. Porque aunque no nos parece tan importante la situación, a nosotros acá, viéndolo de lejos, ¿no? Pero era importante para estos novios, era importante para esta familia. Y Jesucristo vino al rescate porque Él se interesa por cada detalle de tu vida, aunque tú pienses que es muy chiquito. A veces no queremos molestar a Dios con las cosas que nos parece que no son tan grandes. Pero Dios se interesa. Debemos ir a Él en oración, aun con las cosas que nos parece que Dios no se interesaría. Porque en realidad no es verdad. Él sí se interesa. Él sí está interesado. Y Él nos ama, somos sus hijos. El cristiano es hijo de Dios. ¿Cómo no se va a interesar? ¿Cómo no se va a interesar? Vayamos a Dios para cualquier necesidad, porque Él se interesa por nosotros. Espero que haya sido de bendición este estudio. Gracias, Señor, por estas enseñanzas de esta preciosa palabra, de esta preciosa historia bíblica, Señor. Y pedimos que tú nos ayudes a cada uno con lo que hemos aprendido y que ha tocado nuestro corazón, muy diferente a cada uno quizás. Y Padre, que tú nos hayas enseñado hoy algo que nos va a servir de bendición hoy, mañana y la semana que viene. Y que podamos compartir esto con otros. Que tú te interesas por nosotros de forma especial. Que cuando nosotros no podemos resolver un problema, que vayamos a ti. Que vayamos a ti con el problema desde el principio. Que no sigamos batallando con algo que tú nos puedes ayudar. Y que no debemos batallar solos. Padre, te damos gracias. Porque tú nos amas. Porque tú tienes poder. Un poder maravilloso. Un poder creador. Un poder que sana. Un poder que convierte. Un poder que convierte. Y enséñanos, Señor, a ser más como estos sirvientes que simplemente obedecieron a Jesucristo. Te obedecieron. Siguieron las instrucciones al pie de la letra. Y solamente entonces hubo un milagro. Gran enseñanza para nosotros a ser obedientes a ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no lo somos. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga.